En esta clase vamos a hablar de la teoría de los sistemas de salud. Vamos a repasar algunas definiciones, cuáles son las funciones de los sistemas de salud, la regulación, el financiamiento, cómo se gestionan los sistemas y qué modelos existen a nivel mundial de sistemas de salud. Vamos a comenzar repasando un poco el concepto de salud pública, que no siempre es fácil de entender o de captar en toda su dimensión. La parte, al ser una palabra compuesta, si la desglosamos, la parte de salud es relativamente fácil de entender porque sería la búsqueda del mayor bienestar en lo físico, en lo mental y en lo social para las personas que componen la sociedad. La búsqueda, la recuperación o la conservación de ese estado de máximo bienestar posible. Pero en el aspecto público de la salud puede tener distintas acepciones. Por una parte, se podría considerar a la salud como un bien público. Bien público quiere decir que tiene que estar disponible para todas las personas, accesible y considerada como un derecho. La salud para los individuos de una sociedad. Por otra parte, la palabra pública también puede significar el Estado, el rol, la participación y la responsabilidad que el Estado tiene en esa búsqueda del bienestar, conservación y recuperación del máximo bienestar de los individuos. Y por otra parte, también puede ser entendida la salud pública como una ciencia y como un arte de cumplir con estas funciones. Particularmente en esta definición sencilla pero abarcativa, que es la intervención colectiva del Estado y de la sociedad civil orientada a proteger y mejorar la salud de las personas. Lo que no queda duda es que la salud pública, si bien atiende la salud, se ocupa de ella a un nivel poblacional versus el nivel individual que se ocupa la medicina con respecto a un paciente o a un individuo que necesita un servicio de prevención, de promoción o de atención de la salud. Y entendida como una ciencia, no es una ciencia que se auto y retroalimenta sola, sino que se conforma de un gran cúmulo de conocimientos que provienen de distintas ciencias. Entonces, yo la formulo un poco de esta manera, como que es la asociación, la suma entre la medicina y lo que aporta la epidemiología, multiplicado por lo que aportan las ciencias políticas y el derecho, en el concepto del derecho a la salud y de la legislación sanitaria, y todo esto atravesado o vinculado, dependiente de las consideraciones acerca de la composición de la población que va a requerir cuidar su salud, los aportes y el conocimiento que brinda la sociología en cuanto al comportamiento de las personas que viven en sociedad y también fundamental el aporte de la economía para lograr principalmente que con recursos limitados se puedan resolver la mayor cantidad de necesidades y demandas de salud de la población. Resaltando entonces las funciones o la importancia que tiene la participación del Estado en la salud de la población, vamos a repasar esta breve lista de funciones esenciales de la salud pública que toma un rol preponderante el Estado a través de sus herramientas habituales. El Estado está constituido para, con las funciones o la potestad de promover, impedir y hacer. ¿Esto qué quiere decir? Promover lo que es bueno para la sociedad, impedir lo que es malo para la sociedad y hacer todo lo que sea necesario para cubrir las necesidades de la sociedad. Hemos clasificado estas funciones esenciales dentro de 3 capítulos que nos ayudan a entender mejor a qué apuntan esas funciones esenciales. Un capítulo importante es la protección de la salud, que se cumple a partir de lo que se conoce como vigilancia sanitaria o vigilancia de la salud pública, como una parte de la vigilancia.
el conservar la higiene pública, el registro y acreditación de los profesionales de la salud, el registro, habilitación y fiscalización de los establecimientos de salud, incluidas las farmacias. En relación a los medicamentos, alimentos y la tecnología médica, también registro de productos, habilitación de establecimientos productores y garantía de calidad de estos insumos que consume o que necesita los servicios de salud. En relación a la prevención de la enfermedad, entraría la vigilancia epidemiológica, que incluye las estadísticas vitales y todas las fuentes de información que aportan datos para conocer la situación o las condiciones de salud de una población. Incluye los programas de prevención y de control de riesgos para la salud y de enfermedades, o sea, de daños, y las medidas o las acciones de promoción de la salud. Y el tercer capítulo que se ocupa el Estado como función esencial para la salud pública es la atención de la enfermedad, que se realiza a través de los servicios de salud o como también se denominan las prestaciones médicas o prestaciones de salud, que son los servicios individuales específicos que un paciente puede requerir. Sobre esto, el Estado actuará financiando, organizando y proveyendo servicios de salud, regulando y gestionando la calidad de la atención de la salud, y en el caso de los servicios que son prestados en el sector privado, regulando las prestaciones de esos servicios financiados por terceros y también regulando a esos terceros que financian los servicios, como las empresas de medicina prepaga o las obras sociales. Ahora vamos a empezar a hablar acerca de cómo el Estado lleva a cabo esas funciones esenciales de salud pública, cómo se organiza el Estado. Y antes de hablar de cómo se organizan, necesitamos saber cuáles son o repasar los fundamentos de ese rol del Estado o los valores que toma el Estado o que necesita el Estado para llevar a cabo las funciones sociales, ya que la atención de la salud es una de las funciones sociales de un Estado. Algunos creerán, vamos a ver esta lista de valores o de fundamentos para ver cuál es el que más justifica o fundamenta la organización del sistema de salud como un sistema social. Algunos opinan que el valor principal es la libertad. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los países liberales, los ciudadanos son gobiernos que tienen una base liberal como filosofía política. Los ciudadanos son libres de hacer lo que quieran siempre que no dañen a otros, no están sometidos a las obligaciones del Estado. Y la salud es parte de las libertades, por lo cual cada ciudadano es responsable de cuidar su salud. Y esto se traduce en que los sistemas son principalmente privados, con lo cual los ciudadanos tienen que pagar por esos servicios, sea directamente o sea a través de una empresa de medicina prepaga. Otros creen que el fundamento principal del sistema social es el derecho a la igualdad, que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones. Y esto también es base en algunos gobiernos que ofrecen servicios de salud pública para todos sus ciudadanos por igual. Es decir, los sistemas de salud de esos países son principalmente públicos y financiados con los recursos del Estado, con lo que pagan los impuestos los ciudadanos. Otras personas creen que el fundamento principal o el objeto principal de un sistema social es la equidad, que los recursos de los que dispone la sociedad se dirijan a los que más los necesitan. En el caso de salud, sería aquellos que tienen más problemas de salud, necesitan más servicios de salud para cubrir esos problemas. La economía aporta también algunos conceptos útiles como fundamentos de un sistema social. La cooperación. La sociedad se construye con el esfuerzo colectivo, sea con el dinero de los impuestos o con las responsabilidades empresariales o las responsabilidades individuales.
También podría ser un fundamento la división del trabajo. En una sociedad compleja como son las sociedades modernas, se dividen las responsabilidades en relación a las distintas necesidades que tiene la población. Un sector es el de salud, y están los sectores de trabajo, de producción, de comercio, de vivienda, de educación, de ciencia y tecnología, y cada uno aporta lo que sabe hacer. La eficacia es un valor importante para un sistema social que significa lograr, es un concepto económico que significa lograr el objetivo propuesto, socioeconómico diríamos. La eficiencia sí es un concepto más económico que implica lograr el objetivo propuesto con la menor cantidad de recursos posibles, o sea, el mismo objetivo con economía de recursos, utilizando racionalmente y adecuadamente los recursos que se disponen. Y otro criterio que da origen a los sistemas sociales es el concepto de solidaridad o fraternidad, como fuera explicitado en la Revolución Francesa, fraternité, y quiere decir lo mismo que solidaridad. ¿Qué quiere decir? Que todos aportan recursos y estos se usan en los que más los necesitan. De todos estos elementos, si uno tuviera que elegir cuál es el que realmente le da origen y sustento al sistema social, desde mi punto de vista al menos, la solidaridad es el concepto más importante. ¿Por qué? En la constitución de los sistemas de salud. ¿Y por qué creo eso? Porque en realidad la medicina ya viene desarrollando desde hace 5.000 años tal vez conocimientos y herramientas para recuperar la salud de aquellos que se enferman. De hecho, uno dice 5.000 años porque conoce que en la historia la civilización china se escribió un libro sobre una enfermedad y se empezaron a desarrollar en todas las culturas antiguas los conceptos de higiene pública y cuidado de la salud y también de atención de la salud. Más científicamente, sobre todo para Occidente, la medicina tiene origen unos 500 años antes de Cristo, con Hipócrates, después con Galeno, etc., con las primeras escuelas de medicina, pero esto es lo occidental. Y así, en el transcurso del tiempo, la medicina ha ido avanzando en su conocimiento, en la investigación y en el desarrollo de técnicas y teorías acerca de la enfermedad y de su tratamiento. Pero sin embargo, llegó un punto en la evolución de la sociedad en la cual la gran pregunta era, o pasó a ser, pero ¿quién va a pagar por estos servicios de salud? ¿Quién paga por la atención de la salud? Si lo tuvieran que hacer los individuos de su bolsillo, imaginemos un mundo en el cual no existe ningún sistema de salud, todos los servicios de salud son privados y una persona que se interna necesita una cirugía, prótesis, tratamiento, terapia intensiva, y al terminar, al recuperarse o no recuperarse, y los familiares, tiene que pagar de su bolsillo por toda la atención recibida. Eso sería absolutamente insostenible, serían muy pocos los que podrían realmente recibir servicios de salud. Y aquí es la importancia de la solidaridad, de crear mecanismos solidarios en los cuales un grupo de personas o toda la sociedad aportan recursos y estos recursos se usan en los que más lo necesitan, es decir, los que se enferman y necesitan servicios de salud. Y un pequeño repaso de la historia nos ayudará a entender por qué la solidaridad es tan importante en la constitución de los sistemas de salud. Hasta el siglo XVIII, en general XVIII y XIX, gran parte del XIX, los estados, que eran mayoritariamente reinos o imperios históricamente, algún modelo raro de república en Roma y de democracia en Grecia, pero que fueron transitorios en todo ese periodo histórico, se ocupaban solamente de la higiene pública, de la higiene urbana de las ciudades y muy poco se ocupaban de brindar otros servicios para la población. En la mayoría de los casos,
Existían, por supuesto, los médicos desde mucho tiempo antes, pero que atendían de manera privada en sus consultorios, o los que tenían dinero hacían ir a los médicos a su domicilio para ser atendidos, y los que no tenían dinero probablemente no recibían ningún tipo de atención. La Revolución Francesa implicó la necesidad de liberarse de este poder monopólico o concentrado de los reyes y los emperadores, y la Revolución Francesa empieza a dar prioridad a la libertad de los individuos con respecto a la opresión del Estado monárquico. Pero en la misma época que la Revolución Francesa empieza la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial, particularmente en los países que consiguen subirse a la Revolución Industrial, como Inglaterra, Alemania, Holanda, Austria y los países europeos, se desarrolla una nueva modalidad de opresión y de esclavitud con respecto a los obreros industriales. O sea, los obreros industriales trabajaban 14 o 15 horas por día, los 7 días de la semana. Si se enfermaban tenían que pagarse ellos el tratamiento, la atención de la enfermedad. Si se volvían viejos y no podían trabajar, simplemente no podían trabajar y no ganaban más dinero. No había ningún tipo de protección social para los empleados industriales. Excepto tenían que trabajar, sobre todo a partir de la urbanización y la concentración en las ciudades que genera este fenómeno de desarrollo industrial. No había otra manera de subsistir que no fuera cumpliendo con esas reglas injustas de la industria. Entonces empieza a haber un problema social, y de hecho algunos autores de la época ya hablan de una revolución social a partir de los obreros que eran sometidos a ese tipo de presiones y de obligaciones. Entonces, Otto von Bismarck, canciller de Alemania, saca una ley en 1883 con el primer concepto de seguro de enfermedad, la ley del seguro de enfermedad, que implicaba que todos los obreros, los que menos ganaban en esa época, que ganaban menos de 400 marcos semanales, debían aportar una pequeña parte de ese salario y el empleador otra parte del salario, y se juntaba un fondo de dinero que permitía cubrir la atención de la salud de aquellos obreros que se enfermaban. Y esto está basado en el concepto de solidaridad entre los propios obreros y con la contribución de los empleadores. Esta es la primera ley de seguridad social que hay en el mundo, y pronto otros países empiezan a seguir este ejemplo y toman las mismas medidas, y por otra parte la propia Alemania en poco tiempo, en 10 años, empiezan a cubrirse con este modelo de solidaridad todas las contingencias sociales, que son accidentes laborales, la jubilación, el fallecimiento y la pensión para la viuda, o la pérdida del trabajo en la forma de un seguro de desempleo. La mayor parte de modelo de seguridad social tiene una base en el concepto no solo de la solidaridad, porque todos aportan, sino también de la previsión, que es aportar previamente a necesitarlo en algún punto, la jubilación, la pensión o la atención de la enfermedad. Y de esta manera quedan configuradas el modelo de seguridad social como la conocemos hoy en día, que es la atención de las contingencias sociales dirigidas a los trabajadores. El modelo de Alemania, la ley del seguro de Bismarck, dio origen al seguro de enfermedad. Después se agregó el seguro de desempleo, se agregó la jubilación, se agregó la pensión por viudez u orfandad, y se agregó la atención médica y un seguro o pensión por discapacidad en caso de enfermedad y accidentes laborales. Estas 5 circunstancias es lo que se conocen como las contingencias sociales,
que tienen distintos modelos. El modelo de atención de la enfermedad como seguro de enfermedad es los obreros y los empleadores hacen contribución en dinero y el obrero o el empleado que se enferma recibe servicio de atención de salud, no recibe dinero, recibe la atención de la salud, un servicio. En el caso de desempleo, uno aporta dinero y recibe dinero. En el caso de la jubilación, uno aporta dinero al sistema previsional mensualmente por descuentos en su salario y cuando se jubila recibe dinero. En caso de fallecimiento también el sistema previsional es aportar dinero y recibir dinero, que es la pensión por viudez u orfandad. Y en el caso de la enfermedad y los accidentes laborales, acá la diferencia importante es que el obrero no aporta o el empleado no aporta absolutamente nada. El que tiene que pagar el seguro de enfermedad laboral y accidente laboral es únicamente el empleador, y el obrero o el empleado que sufre una enfermedad o un accidente laboral lo que puede recibir las dos cosas: la atención médica o puede recibir dinero en el caso de una pensión por discapacidad o la cobertura del salario mientras no pueda trabajar a causa de esa enfermedad o del accidente laboral. Esto configura la seguridad social como la conocemos hoy en día y que nació hace solamente 120 o 30 años en Alemania en 1883. Acá hay que mencionar que esto comenzó, digamos, con los obreros, el seguro de enfermedad, que fue la primera ley de seguridad social. Comenzó con los obreros industriales que ganaban muy poco dinero, después se amplió a los obreros industriales que ganaban salarios más altos, después se amplió la cobertura hacia los familiares de los obreros industriales, después se amplió la cobertura a todo tipo de empleados, siempre como parte de un empleo formal, y en algunos países, fundamentalmente Alemania, que sigue teniendo este modelo que nosotros le llamamos obras sociales, pero en Alemania le llaman fondos, cubren hoy en día a toda la población alemana con aportes del Estado. Entonces el modelo de atención en Alemania sigue siendo el modelo de obras sociales como sistema principal de salud para toda la población alemana, e incluye a aquellos que no tienen un empleo formal y que cubrirán parte de su bolsillo y parte cubre el Estado, para que todos tengan acceso, el mismo tipo de acceso, el mismo tipo de gestión y de financiamiento de la atención de salud. Un tiempo más tarde, los ingleses tardaron un poco en adherir al sistema de obras sociales, pero lo hicieron, y hacia la década de 1940 tenían el sistema de obras sociales para los empleados formales, un sistema de servicios públicos de salud para la población más pobre, y había servicios privados para la población que podía pagarlos. En aquel momento, a principios de la década de 1940, se le encarga a un señor Beveridge que realizó una evaluación del sistema de salud inglés. Y él, en un informe de 1941, expone de que el sistema era muy injusto porque generaba formalmente tres categorías de ciudadanos: los pobres, que tenían un acceso a servicios de salud no muy desarrollados; los empleados, como una clase media, que tenían acceso a servicios organizados y de mejor calidad; y los ricos, que pagaban de su bolsillo los mejores servicios privados. Ese informe queda guardado por un tiempo hasta que Inglaterra empieza a reorganizarse después de la Segunda Guerra Mundial, y el gobierno inglés recupera ese informe y dice: es cierto, nosotros, si queremos ser una sociedad evolucionada, no podemos promover desde el Estado que haya tres categorías de ciudadanos según sus capacidades de pago. Entonces Inglaterra toma la decisión de transformar todos estos servicios de salud públicos, privados y modelos de gestión en un único Servicio Nacional de Salud público y gratuito para todos los ciudadanos cuando lo necesitan,
pero que se financia con el pago de los impuestos, es decir, con las arcas del Estado, con el Tesoro Nacional. Entonces logran un nivel de igualdad de la atención de salud para todos los ciudadanos ingleses, o al menos el 98%. Hay un 2% que siguen habiendo algunos servicios privados y que pueden pagarse, los que lo quieren o pueden pagar. Pero el 98% de los ciudadanos ingleses se atienden todos por igual en los mismos servicios de salud y financiados con los impuestos del Estado. Este modelo de Servicio Nacional de Salud fue después seguido por otros países como Italia, España, Grecia, Portugal, otros países como Canadá, Nueva Zelanda y Australia también tienen servicios generales y públicos, solo que tienen un modelo de gestión distinta que se basa en un concepto de seguro nacional de salud para la participación del Estado Nacional, y después cada provincia o región de esos países gestiona los servicios correspondientes al área que le corresponde. Y un tercer modelo de sistema de salud es el que se genera en Estados Unidos también en la década de 1940 y 1950, pero que tiene un fundamento. Hay una aplicación peculiar del sistema del concepto de solidaridad, pero que está basado en el modelo liberal de este gobierno. De Estados Unidos y Suiza son los dos únicos que tienen este sistema de salud, en la cual, bajo un modelo de gobierno liberal, se considera de que la salud no es un derecho humano, sino una libertad individual, en la cual cada individuo tiene la libertad de cuidar de su salud. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado participa poco en la garantía de la atención de la salud, sino solamente regulando los servicios de salud y en pocos casos proveyendo servicios públicos de salud para la población muy pobre. La inmensa mayoría de los norteamericanos estadounidenses tienen que pagar de su bolsillo empresas privadas que gestionan los seguros de salud, que son seguros privados, o sea, como si fueran todas grandes prepagas en Estados Unidos. Lo que sí sucede es que algunos individuos, por supuesto, el que puede pagar lo paga, el que no puede pagar no lo paga. De hecho, un gran porcentaje de la población americana no tiene atención de salud a través de estos esquemas porque no la puede pagar. Y en algunos casos las grandes empresas o medianas empresas, cuando emplean a una persona, le ofrecen pagarle esa empresa, pagarle el seguro de salud, pero no bajo una modalidad de obra social como hay en la Argentina, o como funciona todo el sistema de salud de Alemania. Entonces, cada individuo es el responsable esencial de pagar ese seguro de salud, y además a un costo basado en el riesgo de enfermarse, no en su capacidad de pagarlo. Y así quedan configurados los tres modelos principales de salud que hay a nivel mundial, que son el modelo de las obras sociales, como le llamamos nosotros, o de fondos, como le llaman en Alemania, que cubre a toda la población alemana; el modelo de servicios públicos de salud, un servicio nacional de salud, como el caso principalmente de Inglaterra, pero que otros países han seguido ese modelo; y el modelo liberal, que está basado en la libertad y la responsabilidad individual y de pagar por un seguro privado de salud en un modelo de empresas de medicina prepaga. Y este cuadro nos ayuda a repasar el por qué la solidaridad es la base de los sistemas de salud modernos, actuales del mundo, para la atención de la salud, y cómo se aplica, cuáles son las bases o las escalas en las que se aplica ese principio de solidaridad. Tenemos hacia la izquierda la menor solidaridad y hacia la derecha la mayor solidaridad dentro de estos modelos de gestión de los sistemas de salud. La menor solidaridad, o ninguna solidaridad en realidad, ocurre cuando un individuo tiene que pagar directamente al proveedor de salud por el uso de uno de sus servicios, o sea, el pago directo de bolsillo.
Esto en la vida cotidiana es algo parcial en cualquier sociedad, pero imaginemos un mundo en el cual no existiera ningún sistema de salud, como ya mencionamos. Todos los hospitales, sanatorios, clínicas, consultorios son solo privados particulares y uno tuviera que pagar de su bolsillo por cada atención de salud, y lo cual haría imposible acceder a cirugías, tratamientos oncológicos, antirretrovirales o cualquier medicamento de alto costo, terapia intensiva o todo el costo de la mayor complejidad, si hubiera que pagarlo cada uno de su bolsillo. Un poco de solidaridad hay con el pago según riesgo. Estas son las empresas de medicina prepaga. Son seguros voluntarios privados en los cuales hay algo de solidaridad porque todos los clientes de una prepaga pagan su cuota o prima del seguro privado de salud, y esa prepaga luego con ese dinero que junta, parte de su ganancia, porque lo hace como un negocio, y la mayor parte suponemos, lo destina a pagar la atención de la salud de sus clientes cuando estos necesitan internarse, operarse o consumir algún medicamento. El detalle es que si bien hay solidaridad entre todos los clientes de la prepaga, porque todos pagan lo que le corresponde y ese dinero se utiliza para el que lo necesita, el costo de ese seguro o de esa cuota no se mide en términos de la capacidad de pago del individuo, se mide en términos del riesgo que tiene el individuo de enfermarse, como cualquier seguro. A mayor riesgo, más caro es el seguro. Es decir, una persona anciana que seguramente padecerá de problemas cardiovasculares, neurológicos, gastrointestinales, respiratorios, crónicos, y por lo cual el costo de la atención es elevado, el costo de su seguro también va a ser mucho más elevado. Y una persona joven que tenga un buen estado de salud, con poco riesgo de enfermarse en principio, paga mucho menos por ese seguro de salud. Entonces, acá hay una inequidad, una desigualdad o inequidad que está dada no por la necesidad, es adversa la necesidad de atención, más necesidad de atención, más cuesta el seguro. Un nivel mayor de solidaridad se da en el seguro obligatorio de las obras sociales para todos los empleados con empleo formal o los trabajadores formales, con la diferencia que, existe la solidaridad entre todos los afiliados de una obra social en la que todos aportan y el dinero se utiliza para atender la salud del empleado, del afiliado que se enferma, pero el aporte que realizan los trabajadores y los empleadores que contribuyen con una parte es un porcentaje del salario de la persona. Y esto es una solidaridad, digamos, progresiva, en el sentido que el que más gana, más aporta. Si alguien gana 10.000 pesos, aporta 900 pesos. Si alguien gana 100.000 pesos, aporta 9.000 pesos. Y el que más aporta, beneficia a los que menos aportan dentro de la misma obra social. Y acá además de una solidaridad, hay una redistribución según la capacidad de pago que tenga cada afiliado. Y el mayor nivel de solidaridad se dará cuando hay un sistema público de salud, porque participa toda la población pagando los impuestos y con esos impuestos se financian los servicios públicos. Esto hay mayor solidaridad cuando los impuestos son progresivos, es decir, cuando los impuestos se pagan según el nivel de riqueza, como es el caso del impuesto a la ganancia. En la mayoría de los países más desarrollados, el impuesto a la ganancia es muy elevado y es la principal fuente de ingresos del Estado. Cuanto uno más gana, más paga. Pero no es tan así en los países menos desarrollados, en los cuales los porcentajes de impuestos según riqueza no son muy altos y la mayor fuente de ingreso del Estado son los impuestos regresivos, como el impuesto al valor agregado o IVA, que lo pagan todos por igual, pobres y ricos, y al pagarlos todos por igual afecta en mayor proporción a los que son más pobres. Entonces se trata de un sistema impositivo basado en impuestos regresivos, como el IVA,
que lo pagan todos por igual y afecta a los más pobres, obviamente. Habiendo comprendido o hecho el esfuerzo por comprender los fundamentos del rol del Estado en cuanto a la salud y también los principios o los valores que dan sustentos a la creación de los sistemas de salud, vamos a ver una definición y conceptos del sistema de salud más formales. La Organización Mundial de la Salud define un sistema de salud como un conjunto de organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal es mejorar la salud en los hogares, en los lugares de trabajo, lugares públicos, en las comunidades y en el ambiente físico y psicosocial. Es decir, la mirada general es el conjunto de las organizaciones que llevan a cabo esas funciones esenciales de salud pública. Siempre el objetivo final es conservar la salud o mejorar la salud en las comunidades. Desde esa perspectiva, los sistemas de salud están formados no solo por las instituciones y el personal que interviene en las instituciones, pero lo que le da el formato, la configuración, la organización del sistema son las políticas sanitarias y la legislación sanitaria, es decir, el conjunto de decisiones que toman los gobiernos, sea a través del poder legislativo o sea a través del poder ejecutivo, para cumplir como organización, un sistema, esas funciones de salud pública. Hay que tener presente que la salud está afectada no solo por las condiciones de vida y por cómo funciona el sistema de salud, sino también por factores como trabajo, educación, vivienda, acción social, políticas agrícolas o la calidad del ambiente. O sea, la salud es un fenómeno complejo, tanto la salud como la enfermedad, en la cual, si bien se organiza un sistema de salud para atenderla, la salud como consecuencia o como efecto es el resultado de muchos factores que no son solo que no dependen solo del sistema de salud. Y este esquema representa todos los elementos que componen un sistema de salud y que veremos cuando nos referimos al sistema de salud. Empezando desde la izquierda se encuentra el conjunto de la población. El conjunto de la población que es estudiado por la demografía, que nos enseña cómo es la estructura de la población, cómo está compuesta en sexo, edad, en distribución. También las mediciones socioeconómicas nos ayudan a conocer las condiciones en las que viven las personas, los estilos de vida, la sociología, y la epidemiología nos da las herramientas para medir esas condiciones de salud y la situación de salud, los problemas, los factores de riesgo, etc. Esa población, además, vive en un ambiente natural, social y cultural que la condiciona. Vamos a pasar al círculo azul, que es el sistema de salud, que funciona como una respuesta de la organización, de una respuesta de la sociedad o como una organización social que va a tratar de dar respuestas a las necesidades y a los problemas de salud que la población tiene en el entorno en el que vive. Ese sistema de salud lo podemos entender con un enfoque insumo o proceso-resultado, que implica conocer cómo es su organización hacia arriba, cuáles son sus funciones hacia abajo y con qué recursos cuenta o necesita contar para llevar a cabo sus funciones hacia la derecha. Desde el punto de vista de la organización, necesitamos conocer los modelos de sistemas de salud que hemos repasado, cómo funciona el sistema argentino de salud,
¿Cómo está compuesta y cuáles son los objetos de la legislación sanitaria, que sería todo el conjunto de normas que regulan el funcionamiento del sistema de salud o de los servicios de salud, y el conjunto de las decisiones y acciones del Estado para darle forma y recursos al sistema de salud, que son las políticas sanitarias? Desde el punto de vista de las funciones, las podemos clasificar en las funciones generales de planificación y gestión del sistema, en los programas de salud que habitualmente se generan en los ministerios de salud o las secretarías de salud, es decir, las autoridades de salud generan programas de salud que van a atender fundamentalmente la prevención y el control de las enfermedades a nivel poblacional general. Después están los servicios de salud, que consisten en la atención específica de la población, sea para promover la salud, para prevenir la enfermedad, para atender la enfermedad o para rehabilitar después de la enfermedad. Y las funciones de investigación y docencia, que tienen un aporte importante en el sistema, porque son las que generan más recursos para el sistema. La investigación genera el conocimiento como recurso que el personal de salud y las autoridades necesitan para brindar la mejor atención posible. Y la función de docencia, que consiste en generar recursos humanos capacitados para cumplir con las funciones de atención de salud. Y a la derecha los recursos institucionales, que son los hospitales y los centros de salud en el sector público, o las clínicas, sanatorios, hospitales privados, consultorios, policonsultorios en el sector privado. Los recursos humanos, que son todas las personas que trabajan en el sistema de salud y que mayoritariamente serán médicos, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos, especialistas dentro de cada uno de ellos, pero también son recursos humanos los abogados y los contadores que gestionan los servicios de salud, la parte administrativa, la parte legal, el personal de mantenimiento, el personal técnico que realiza tareas específicas, cocineras, limpieza, etcétera, etcétera. Los recursos tecnológicos, que como recursos tecnológicos vamos a considerar no solo los aparatos, sino también los medicamentos, los reactivos, las vacunas y todos los procesos o procedimientos a través de los cuales se formaliza, se normatiza la atención de la salud y la gestión en general de los pacientes. Y los recursos financieros, que son los que dan sustento, obviamente, a la existencia de todo el sistema en sí mismo. Y dejamos para el final el cuadrito que está entre la población y el sistema de salud, porque de alguna manera son los conceptos que expresan las relaciones que existen entre la población y el sistema de salud. Por una parte, el derecho a la salud reconocido de la población a recibir atención y cuidado de su salud, las necesidades de salud de la población, que son generales y las personas pueden o no conocerlas. Cuando las conocen, la población demanda la atención del sistema de salud. El sistema de salud, por su parte, ofrece o instala, digamos, todos estos servicios, básicamente los programas y los servicios de salud, como una oferta para la población. El sistema de salud se organiza para darle cobertura de esos servicios al 100% de la población o a una parte de la población. Y por otra parte está, en términos prácticos, cuál es el acceso real que tiene la población a los servicios que brinda el sistema de salud. Y este gráfico anterior nos permitirá discriminar distintos elementos de los sistemas de salud, que son los que nos permitirán, los analizaremos por separado para conocer con más profundidad los sistemas de salud. Siempre con este modelo de recursos, procesos, productos, resultados, que es un modelo medio empresarial de organización de una empresa, de una fábrica, pero que se aplica a todos los sistemas o a todas las organizaciones. Un sistema de salud necesita recursos como la infraestructura,
El personal, el conocimiento y la información son recursos, la tecnología y el financiamiento. Todos estos recursos se transforman en procesos o se utilizan en procesos. Esos procesos son la atención médica, la docencia, la investigación, la administración y la gestión de los servicios y programas, la logística y el apoyo que requieren el cuidado de la salud. Esos procesos a su vez se transforman en productos, que son los servicios de salud y los programas, los servicios de salud para atender habitualmente a los enfermos, también a los sanos que necesitan consejos, vacunas, etc., cuidar su salud, y en programas de salud que son básicamente de prevención y de control de enfermedades. Y esos productos se traducirán en resultados que son disminuir la enfermedad, aumentar la salud, mejorar la calidad de la atención, aumentar la equidad darle más servicio a los que más necesitan, aumentar la eficiencia, dar los mismos servicios con el menor costo posible, con el uso eficiente de los recursos y aumentar el conocimiento. Este esquema, digamos, es también, al igual que el anterior, la base de cómo enfocar, estudiar y comprender, conocer los sistemas de salud, particularmente nuestro sistema de salud. Algunos valores que se consideran en los sistemas de salud son, por ejemplo, la aceptabilidad, que responde a las expectativas del ciudadano, el acceso o accesibilidad. Los pacientes obtienen los servicios que necesitan en el lugar y en el momento en que los necesitan. La equidad, los que más necesitan servicios los reciben. Idoneidad, los servicios son adecuados a las necesidades y se sustentan en medicina basada en la evidencia o en estándares científicos. Competencia es el conocimiento y las habilidades de los proveedores de los servicios. Integralidad, los servicios funcionan de manera coordinada e integrada. Efectividad, se logra el resultado esperado. O eficacia. Eficacia es en términos teóricos y efectividad es la eficacia en la práctica. Eficiencia, lograr los mejores resultados al menor costo, y sostenibilidad o sustentabilidad es la posibilidad de innovar y de responder, de adaptarse, de ser flexible, de responder a nuevas necesidades. Es decir, el sistema se mantiene innovando. Y este cuadro muestra las funciones principales que tienen, o generales, que tienen los sistemas de salud en términos de organización. Y son las que vamos a ver a continuación un poco más desarrolladas. Primero, una función de rectoría y regulación, que la ejerce la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, en cuanto a conducir el sistema y en cuanto a regularlo, establecer normas y reglas. Las funciones de financiación y de gestión, según el tipo de sistema de salud y según la organización, o sea, con fondos del Estado o de los impuestos, con fondos del aporte y contribución de los trabajadores y empleadores, o con fondos privados de bolsillo en el caso de las empresas de medicinas prepagas. La prestación de servicios sanitarios personales y no personales. Personales se refiere al individuo que concurre a un hospital o una clínica y recibe la atención de salud, y no personales son los servicios generales, los programas de prevención y control, provisión de vacunas, campañas sanitarias, etcétera, que están dirigidas a toda la población. Y la formación de recursos humanos y de conocimientos a través de la investigación y docencia. Cómo se llevan a cabo estas distintas funciones será el sustento para los diversos modelos de sistemas de salud o tipos de sistemas de salud. ¿Cuáles son los agentes del sistema de salud? Es decir, ¿quiénes son las personas o instituciones que llevan a cabo las funciones estas principales del sistema de salud de organización y funcionamiento? El Estado, los proveedores o prestadores de servicios, las aseguradoras públicas y privadas, y las personas a quienes están destinados los servicios de salud, los servicios del sistema.
El Estado es en principio el responsable del bienestar de la población frente a la enfermedad a través de la política fiscal, es decir, la recolección de dinero de la población a través de los impuestos y a través de la promulgación de normas que regulan el sistema o también prestando directamente los servicios cuando se trata de servicios públicos. Los proveedores o prestadores de servicios es el conjunto de servicios que el sistema dispone para dar respuesta a la demanda de atención. Son hospitales, centros de salud en el sector público, clínicas, sanatorios, consultorios en el sector privado, y esto incluye como prestador tanto a las instalaciones, que son estos establecimientos, como al personal que provee los servicios. Las aseguradoras funcionan como intermediarias entre las personas y los prestadores de servicio, acumulando un fondo de dinero que cubre los costos de la enfermedad cuando la enfermedad se produce. Ese modelo de aseguradoras pueden ser semipúblicas, cuando se trata de la seguridad social, las obras sociales, o aseguradoras privadas, como el caso de las empresas de medicinas prepaga. En cuanto a la función de rectoría que desempeña la autoridad sanitaria, tiene el rol de conducir el sistema en general, modular la financiación sanitaria, es decir, tomar decisiones o establecer reglas acerca del costo de los servicios y de las formas de pago de los servicios, garantizar que los servicios estén financiados y la sustentabilidad financiera de esos servicios, tanto a nivel privado como a nivel público. Si tomamos en consideración que la rectoría del Estado es sobre todo el sistema. Asegurar que se cumplen los esquemas de seguros, es decir, supervisar, fiscalizar a las obras sociales y a las prepagas para garantizar que sus afiliados y sus clientes reciben la atención que deben recibir. Armonizar la prestación de servicios, tratar de lograr una igualdad en la calidad de los servicios y en el acceso y que todas las personas reciban los servicios que necesitan. Llevar a cabo las funciones esenciales en cuanto a promoción de la salud, prevención de la salud y todo este rol de organización y de vigilancia, de supervisión y regulación, y la regulación específica en materia de profesionales de la salud, establecimientos de salud, farmacias, obras sociales y prepagas, la calidad de la atención, el control de la calidad de los medicamentos, alimentos y tecnología y todas las actividades del sistema de salud que requieren de normas para su correcto funcionamiento. La función de regulación consiste en formular, aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas, es decir, establecer reglas de juego uniformes para todos los actores o agentes del sistema, pacientes, aseguradoras, proveedores y los propios gobiernos y el propio Estado, y dar una orientación estratégica al sistema de salud en su conjunto a través de leyes, resoluciones, decretos y toda la estructura jurídica que tiene un país. La regulación se estudia desde el punto de vista de la legislación sanitaria, incluye todos los niveles de decisión entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y también la participación del Poder Judicial a través de dictámenes o judiciales que disponen, por ejemplo, que una persona reclama la provisión de un tratamiento y por una vía judicial y el juzgado establece que ese medicamento debe ser cubierto o esa prestación debe ser brindada. En general, todo lo que es legislación sanitaria o normativa sanitaria oficial se publica en el Boletín Oficial de la República Argentina. Son 6 los objetivos generales o grandes objetivos de la regulación o de la legislación sanitaria. Primero, el diseño del sistema, que serían las decisiones que definen en qué forma se articulan las funciones del sistema de salud, quién y cómo las lleva a cabo. Y basado en el concepto de derecho a la salud,
un poco es crear la situación en la cual los individuos tienen derechos, tienen obligaciones también para con su salud, pero básicamente en el sistema tienen derechos y existen responsables de que ese derecho se lleve a cabo, se satisfaga, y en eso son el propio Estado, a través de los servicios públicos, las obras sociales y las prepagas, en cuanto a la gestión del dinero de los afiliados y los clientes, y los prestadores y proveedores de servicios en cuanto a la calidad y al acceso a esos servicios. El segundo objetivo de la regulación es la selección de prioridades, es decir, hay muchas enfermedades, muchas necesidades, muchas demandas, los recursos son limitados, entonces debe establecer una selección de qué necesidades o qué demandas deben ser satisfechas y en qué nivel. La articulación intersectorial, dado que la salud requiere una mirada de todos los sectores del Estado y de la sociedad para cuidar la salud y alcanzar determinadas metas sanitarias, como por ejemplo lo que hace a educación, vivienda, trabajo, agua potable, electricidad y todo lo que se requiera intersectorialmente. Garantizar la protección financiera, es decir, que se acumulen recursos a través de obras sociales o a través de obras sociales, de prepagas o de los impuestos, y de esta manera evitar que la enfermedad tenga un efecto catastrófico en el bolsillo de los pacientes, es decir, que solidaria y redistributivamente la sociedad cubra las necesidades de salud, sobre todo de las más costosas. Además de la protección financiera, también la protección legal, proteger derechos y reducir las asimetrías de información entre pacientes y proveedores o las aseguradoras, es decir, establecer a través del derecho civil, digamos, la relación contractual entre un afiliado y su obra social y entre implícita, porque es obligatoria, no es un contrato en sí mismo, pero es un acuerdo o una relación entre partes, y lo mismo entre una prepaga y un cliente, y entre un prestador de servicios de salud y el paciente al que atiende. O sea, en todas esas relaciones sociales se establecen derechos y obligaciones, y la normativa, la regulación, tiene que garantizar el cumplimiento, digamos, de esos derechos y de esas obligaciones. Y la regulación tiene también una función en la fiscalización o en el control de los bienes y servicios, reducir al mínimo los riesgos para la salud del conjunto de la economía, por ejemplo, controlando los alimentos, los medicamentos y la tecnología médica en ANMAT, y la fiscalización de la atención sanitaria con mecanismos de acreditación de los servicios, certificación de los profesionales o matriculación, y también fijación de precios para las entidades que cumplen funciones de financiación y de atención de pacientes y el desarrollo de recursos, las universidades, las prepagas, las obras sociales, los hospitales, las clínicas, todo que ninguno, digamos, haga lo que quiere, sino que forme parte de un sistema regulado y controlado. Pasamos al financiamiento del sector salud. ¿Cómo se financia? ¿Dónde sale el dinero para pagar los servicios de salud, las prestaciones, los programas? Desde el punto de vista financiero y cómo funciona el flujo del recurso de los fondos, del dinero, hay tres subsistemas que actúan lamentablemente en compartimentos estancos desde este punto de vista, por lo menos. Se supone que deberían estar integrados desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista financiero y funcional funcionan por separado. El subsistema público, que obtiene fondos de los presupuestos o destina fondos de sus presupuestos estatales, sea a nivel nacional, provincial y municipal. Los presupuestos los elabora el Estado y después los ejecuta a partir con el dinero fiscal, o sea, con la plata de los impuestos que ha pagado la sociedad.
El subsistema de obras sociales, que se financian con un aporte bipartito del empleado, aporta el 3% de su salario y el empleador contribuye con el 6% del valor de los salarios. Esos fondos los reciben las obras sociales y con esos fondos organiza y financia la atención de los afiliados de cada obra social. Y el subsistema privado, que funciona con el pago voluntario de los individuos que pueden y quieren pagar de primas o cuotas de seguros privados de salud. Son los clientes de las empresas de medicina prepaga, o también acá están las mutuales, o a través del pago directo o gasto o pago de bolsillo que algunas personas realizan a profesionales, como consultas particulares o análisis que pagan de su bolsillo como particulares en instituciones de salud en el momento de recibir la prestación. En relación al financiamiento, es importante recalcar que en los subsistemas financiados con fondos públicos o semipúblicos, es decir, con el pago de impuestos o con el aporte y la contribución a la obra social, se produce un efecto de redistribución del dinero, en el sentido que los que más aportan redistribuyen el dinero a los que menos aportan, y así el conjunto, sea la sociedad en los servicios públicos o los afiliados de una obra social, los que menos aportan resultan beneficiados por los que más aportan, porque todo el fondo acumulado se utilizará para atender a aquel que necesita. Eso se llama efecto de redistribución, y ese efecto es más importante en el subsistema público y también importante, aunque en menor nivel, en el sistema de obras sociales. Como ya mencionamos, el dinero recaudado de esos fondos proviene de un porcentaje del salario de los empleados que se denomina aporte, es el 3%, y otro porcentaje asumido por los empleadores que se denomina contribución de los empleadores y corresponde al 6%. Y el pago de los tributos fiscales, es decir, de los impuestos, es el aporte de los ciudadanos o de las empresas en proporción a sus ingresos y no en proporción al riesgo de enfermar, como ocurre en el caso de los seguros privados, siempre teniendo en cuenta que se trate, como ya mencionamos, de impuestos progresivos y no regresivos. Los progresivos son los que se incrementa el porcentaje en relación a las ganancias, como el impuesto a las ganancias o los ingresos brutos, y un impuesto regresivo es el impuesto al valor agregado, que por otra parte en Argentina es muy alto, del 21%, en los países más desarrollados no puede ser del 4, 5 o hasta el 10%, pero no más que eso. Justamente porque se considera de que genera un impacto regresivo en el bolsillo de los más pobres, porque impacta más dado los bajos ingresos que ellos tienen. ¿De qué se tratan los seguros de salud? La palabra seguro es una expresión genérica para un sistema o un concepto de previsión o de protección, o sea, estar asegurado. Desde un punto de vista previsional, uno paga por anticipado por algo que va a usar en el futuro eventualmente. Quizás lo necesite, quizás no, pero la estrategia implica un pago adelantado por si se llegara a necesitar. Hay que diferenciar el seguro privado del seguro semipúblico o público, porque hay algunas condiciones diferentes. El seguro privado, como cualquier tipo de seguro, no solo el de salud de una empresa de medicina prepaga, sino también un seguro por accidentes, un seguro laboral, un seguro contra incendios o cualquier tipo de seguro, es un contrato por el cual una entidad denominada aseguradora asume un riesgo individual del asegurado a cambio del pago de una cantidad de dinero que se denomina prima o cuota.
Lo que hace la aseguradora es calcular el riesgo individual, o sea, el riesgo del individuo que contrata el seguro, sea por accidente, por incendio, por robo, por enfermedad. Calcula el riesgo, que significa además estimar cuánto le va a costar a la aseguradora cubrir financieramente ese riesgo, y ese monto de dinero simplemente lo divide en cuotas y la persona asegurada paga en cuotas por adelantado lo que eventualmente la aseguradora gastaría en atender la atención de salud del individuo, del cliente. Entonces es un contrato privado que está regido por las leyes o por el derecho civil y los artículos referidos a los contratos civiles. Ese seguro comercial o privado le permite al asegurado, o sea, al cliente, cubrirse por los gastos que le ocasionaría la enfermedad. De esta manera, al pagar un seguro privado, le transfiere el riesgo de su enfermedad, el riesgo económico, financiero, hacia la aseguradora que se hace cargo de ese riesgo. Cuando recibe un servicio de atención de salud, una prestación, la aseguradora paga el gasto según lo estipula el contrato, y también la ley de prepagas, que es la que regula este tipo de servicios. En algunos seguros, o sea, lo más común es que simplemente el cliente demuestra que tiene el carnet, que tiene las cuotas al día, usa el servicio y después el prestador del servicio se lo cobra a la empresa de medicina prepaga. En algunos seguros, como los seguros de salud internacionales, cuando uno viaja y contrata un seguro privado, en ese caso uno tiene que pagar en el exterior el gasto de la atención y traer todas las facturas, y después la aseguradora le reintegra los gastos. Y el otro elemento es que en algunos casos los contratos de seguros privados no cubren el 100% de la atención y el cliente tiene que pagar una parte, según el contrato. O sea, por ejemplo, eso se llama copago. Un copago o un coseguro, en realidad, en la internación el 20% lo paga el cliente, el 80% la aseguradora. En un medicamento el 60% lo paga la aseguradora y el 40% lo tiene que pagar igual el cliente. Habitualmente con los medicamentos pasa eso, que existe ese coseguro. Copago en realidad se llama cuando una clínica o sanatorio, a pesar de que la persona tiene una obra social o una prepaga, le cobra igual, no ya un porcentaje, sino la cantidad que la clínica o el sanatorio quieren o el médico quieren cobrarle, como un copago. Pero el coseguro es el que formalmente hay un porcentaje predeterminado según el contrato que se hace cargo la aseguradora y otro porcentaje que se hace cargo el asegurado. Las pólizas de riesgo de enfermedad sobre riesgo de enfermedad son costosas, lo cual las hace inaccesibles a las personas de bajos ingresos. Y por otra parte, un seguro privado es un negocio. Entonces, con lo cual, la aseguradora busca obtener ganancias y esas ganancias se restan de los beneficios destinados al asegurado. El concepto básico de un seguro, sea privado en una prepaga o sea semipúblico en una obra social, es la posibilidad de realizar una gestión común, o sea, una gestión en conjunto, integrada, de recursos y de riesgos. Los recursos son el dinero que aportan los afiliados de una obra social o los clientes de una prepaga. Y los riesgos son los riesgos que tienen cualquiera de estos, afiliado o cliente, de padecer una enfermedad. El hecho de juntar recursos por un lado o fondos y juntar riesgos por el otro, que es lo que hace la obra social o la prepaga, una aseguradora acumula recursos y acumula riesgos. Facilita la gestión de esos recursos y de esos riesgos. ¿Y en qué sentido? El riesgo de enfermar
varía según los individuos y los grupos de personas. O sea, hay personas, los discapacitados tienen más riesgos, los ancianos tienen más riesgos, los niños menores de 1 año o menores de 5 años tienen más riesgos, las embarazadas tienen más riesgos, son grupos. Y los individuos tienen un riesgo variable de enfermarse. Y a la vez, las diferentes enfermedades tienen diferentes impactos, tanto en la salud como en el costo de la atención. O sea, enfermedades que son de alto costo, o prestaciones, medicamentos, cirugías, oncológicos, prótesis que son de alto costo, y enfermedades que son de bajo costo. Entonces, varía el riesgo de enfermar y varía el costo de atender la enfermedad. Entonces, el objetivo del sistema de salud, en términos de obra social o de prepaga, es disminuir el riesgo financiero individual. O sea, el riesgo de tener que pagar por la atención de salud se reduce, el riesgo de pagar, a través de la acumulación y la gestión común de los recursos. De esa manera se logra, primero, tener un fondo de dinero que acumulado permite cubrir la atención de las personas que lo necesitan, es mucho más factible de tener fondos para pagar cuando estos fondos se acumulan, que una persona tenga que pagar de su bolsillo la atención. Y por otra parte, se reduce la incertidumbre con respecto al uso de los servicios de salud. ¿Qué quiere decir la incertidumbre? Cada persona no sabe cuándo se va a enfermar ni de qué se va a enfermar. Pero si juntamos 1 millón de personas, o 2 millones como tiene OSECAC, 5 millones como tiene PAMI, en esa acumulación de riesgos, los riesgos se mantienen estables y pueden ser medidos. Entonces uno sabe que el 8% de esa población va a tener diabetes gracias a las estadísticas, a la epidemiología. ¿Qué porcentaje va a tener infarto de miocardio? ¿Qué porcentaje va a necesitar internación? Porque tienden a mantenerse estables las necesidades de salud y en los riesgos acumulados se puede medir y se puede predecir el costo de la atención y la utilización de los servicios, obviamente. Entonces, la gestión común de recursos y de riesgos es la forma de repartir los riesgos entre los participantes. Aun si la separación entre contribución y utilización sea completa, es decir, por un lado está la contribución de los individuos y por otro lado la utilización de los servicios. O sea, aun si se considera por separado, los riesgos terminan repartidos entre todos los individuos. El pooling, que es la gestión común, no solo minimiza los costos para los pacientes, sino también minimiza los costos para los proveedores. ¿De qué manera se minimizan los costos? Por varias razones. Una es la economía de escala. O sea, el que junta toda la plata, o el que tiene mucha plata, que sería la obra social o la prepaga, tiene mayor poder de negociar los precios en las grandes compras que el poder que tiene un individuo, que no tiene ningún poder de negociar un precio con una clínica, un sanatorio, con un médico, con un cirujano. En cambio, en la economía de escala, la obra social o la prepaga tiene mayor poder para negociar los precios. Por otra parte, se produce un subsidio cruzado de los individuos de bajo riesgo a los de alto riesgo. Es decir, el de bajo riesgo paga y no utiliza, y el de alto riesgo paga lo mismo, o más o menos lo mismo, pero sí utiliza los servicios. Entonces, los de bajo riesgo, sobre todo en los seguros obligatorios como las obras sociales, los de bajo riesgo están de alguna manera financiando a los afiliados de alto riesgo. Hay mayor disponibilidad de recursos, o sea, es menos probable que una obra social se quede sin dinero para continuar pagando por los servicios. Hay menos costos administrativos marginales. Cuanto más afiliados tenga una obra social, es más barato el costo administrativo por afiliado que para una obra social que tenga pocos afiliados. Bueno, ya dijimos la garantía de fondos suficientes para pagar los servicios.
cuanto mayor es el número de gente asegurada, más fácil es reducir la variabilidad o la incertidumbre de la necesidad o del riesgo. Es decir, se puede conocer o estimar el riesgo de la utilización de la enfermedad y de la utilización de los servicios de salud. Y además del subsidio cruzado entre el bajo riesgo y el alto riesgo, también existe en las obras sociales un subsidio cruzado de los que más ganan a los que menos ganan para reducir la inequidad. Porque los que más necesitan son quienes menos pueden pagar en general. Es decir, y aparte, digamos, el empleado que gana más dinero aporta más y se beneficia por igual el que aporta menos. Con respecto a la provisión de servicios, es decir, dentro del sistema habíamos dicho que está el Estado como regulador y rector del sistema, están las aseguradoras como acumuladoras de fondos y de riesgos y financiadoras de las prestaciones de salud, y están los proveedores o prestadores de servicios. La provisión de los servicios se analiza en base a dos ejes, los que son de gestión pública o gestión privada, es decir, los que pertenecen al Estado o los que pertenecen a fondos privados. Abajo vemos dos fotos, a la izquierda está el Hospital Argerich, que pertenece al Ministerio de Salud, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y a la derecha es un nuevo edificio del Hospital Italiano, que funciona como una ONG en realidad, pero es básicamente una entidad privada. Y dentro de los públicos están los de gestión centralizada o gestión descentralizada. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad, los hospitales son todos centralizados, toman pocas decisiones con respecto a su presupuesto, toman decisiones con respecto a los pacientes que atienden, pero no con respecto a qué pueden comprar. En muchos casos, las compras de todos los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires están centralizadas, sobre todo en el alto costo. Los hospitales compran al bajo costo y en los insumos, algunos escasos medicamentos que pueden necesitar específicamente, o los insumos de limpieza, ese tipo de cosas. Pero el resto de los medicamentos, la compra está centralizada. Pero existe una modalidad de gestión de establecimientos de salud. Algunos hospitales nacionales o algunos hospitales provinciales son lo que se llaman hospital de gestión descentralizada, que básicamente lo que les permite es, un poco definir su presupuesto, pero básicamente, y cómo ejecutan ese presupuesto, pero básicamente también se descentralizó la gestión para que sean los propios hospitales quienes les cobren a las obras sociales o a las prepagas cada vez que atienden a un afiliado en obra social o a un cliente de una prepaga. Todos los países del mundo tienen una combinación de servicios públicos y privados, de prestadores públicos y privados, o sea, es un sistema mixto, aunque varía el grado de la combinación. En Inglaterra, que tiene un Servicio Nacional de Salud, predominan ampliamente los servicios públicos, lo mismo que en Italia, en España, en Grecia, en Portugal, mientras que en Estados Unidos, en ese modelo liberal de prepagas, predominan los servicios privados y son muy pocos los servicios públicos, los hospitales públicos en Estados Unidos, y dependen no del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales. Desde la perspectiva comercial, en la gestión, en la adquisición y pago de las prestaciones de salud, los agentes del sector salud son de tres tipos. Consumidores son los beneficiarios de las obras sociales, clientes de las prepagas, es decir, los pacientes. Los proveedores, prestadores, en algunos casos llamados efectores, particularmente en el sector público, o sea, cuando son propiedad del mismo financiador, se les llama efectores. Son los médicos, las clínicas, los hospitales, los centros de atención primaria de la salud, etc. Los compradores de prestaciones son los financiadores o administradores de los fondos que se han acumulado, es decir, las prepagas o las obras sociales. En el sector público,
El financiador y el proveedor es el mismo en todos los casos. Es el Estado nacional, provincial o municipal a través de los ministerios o secretarías de salud. En el sector privado, el financiador y el prestador suelen estar separados. Algunas prepagas tienen efectores propios, pero lo más común es que contraten a clínicas y sanatorios privados. Y en el caso de las obras sociales ocurre lo mismo. O sea, algunas obras sociales tienen efectores propios, generalmente para la alta complejidad, que es lo más costoso, pero en la inmensa mayoría de los casos contratan a clínicas y sanatorios privados. En particular, en todo lo que no sea Ciudad de Buenos Aires. O sea, tanto las prepagas como las obras sociales, cuando tienen servicios propios, estos son en la Ciudad de Buenos Aires, y en el resto del país deben contratar a clínicas y sanatorios privados. La forma de pagar de la obra social o la prepaga es habitualmente de dos tipos. Uno es el pago por servicio o por prestación médica o por prestación de salud, que puede hacerse por cada prestación por separado o por cada procedimiento individual o por un conjunto o unidad de servicios, que constituye la suma de las prestaciones brindadas a un paciente en un caso de una internación o básicamente en caso de internación. Las ventajas del pago por servicio o prestación es que el prestador, o sea, el proveedor del servicio, puede brindarle al paciente todo lo que el caso requiere sin limitaciones, porque después se lo va a facturar a la obra social o a la prepaga. La desventaja de esta modalidad es que a la vez estimula la sobreoferta o sobreprestación, en especial en procedimientos de alta tecnología o más invasivos, y además de generar desigualdades entre especialidades. ¿Por qué ocurre esto? Porque al estar en general establecido el precio que le puede cobrar la clínica o sanatorio, el prestador al financiador a través de un nomenclador nacional de precios, y que estos precios habitualmente no se actualizan a la inflación, entonces la forma que tiene la clínica o el sanatorio de nivelar los costos de la atención es realizando más procedimientos de los que se necesitan realizar y de esa manera poder facturar más. Esto ocurre es como decir, por ejemplo, que un paciente necesita durante su internación 3 tomografías y se le realizan 6, necesita 2 consultas de especialista y se le hacen 8, requiere 8 días de internación y se queda internado 10 o 12 días. Por supuesto, la sobreprestación no solo incrementa los costos de la atención, sino que además genera riesgos para los pacientes. La otra forma de pago por la atención de salud desde el financiador al prestador es el pago por capitación, aunque en realidad el único que utiliza esta modalidad es el PAMI. La capitación consiste en el pago de un monto fijo por beneficiario y por un periodo determinado, y este monto, al ser fijo, es independiente del servicio que se le presta. Y además, cuando se aplica el pago por capitación o por cápita, se realiza una asignación fija del número de cápitas. Esto en la práctica, ¿qué significa? PAMI contrata un sanatorio privado del conurbano bonaerense y le dicen en el contrato, te asigno una cápita de 200 beneficiarios de PAMI, por la cual pagamos, por ejemplo, 500 pesos por cada uno por mes, en un contrato que durará 1 año o 3 años, y todos los meses la clínica o el sanatorio va a cobrar el monto de 200 por 500 mensual durante
periodo que dure el contrato, independientemente si los pacientes se internan, no se internan, tienen una enfermedad grave, requieren terapia intensiva, cirugías, prótesis, medicamentos, etc. El pago es fijo y el sanatorio está obligado a brindarle todos los servicios que requiera el jubilado capitado en ese sanatorio. Se supone que este método de pago, la capitación, se inventó con el objetivo de promover el uso de prácticas costo efectivas. Es decir, si el sanatorio cobra por prestación, hace uso indefinido de las prestaciones. O sea, le receta o le indica o le realiza cualquier prestación que considere sin límites, porque no tiene límites. En cambio, al tener una cápita fija, se ve obligado a hacer las prestaciones, a realizar las prestaciones que realmente se supone deberían conseguir el mismo resultado con el menor costo o sin realizar sobreprestación. Pero por el contrario, el problema que sucede es justamente que el financiador, el PAMI en este caso, le está transfiriendo el riesgo económico al prestador. Es decir, el riesgo económico se refiere a que tenga muchos pacientes internados graves y que el costo de la atención sea muy superior a la cápita que cobra. Y dado que el valor del costo de la atención es menor, el costo de atención siempre es mayor al de la cápita, induce la subprestación. Es decir, ¿qué hacen las clínicas y sanatorios contratados por cápita? Le brindan muchos menos servicios de los que el beneficiario de PAMI necesita. Con lo cual, obviamente, la calidad de la atención es muy mala. Hay una subutilización de los servicios. Y esto no solo implica hacer menos tomografías o menos días de internación, sino lo habitual es que la propia clínica y sanatorio suelen rechazar la internación del jubilado que tienen capitado, y PAMI se ve obligado a derivar su beneficiario a otra clínica y sanatorio que sí le va a cobrar por prestación a PAMI, dado que no tienen el contrato de capitación. Es una práctica realmente dudosa. Lo que le permite a PAMI es tener costos fijos, digamos, o pagos fijos, digamos, y poder manejar su presupuesto, pero esto suele ser extremadamente desventajoso para el paciente, básicamente. De esta manera vimos las funciones principales que llevan a cabo en materia de organización de un sistema de salud en la teoría, que era en el rol del Estado principalmente el rol de rectoría y de regulación, los aspectos del financiamiento según se trate de servicios públicos o privados o de obras sociales, mejor dicho, financiamiento público, privado o de obras sociales, y los métodos de la forma de provisión de servicios, la separación habitual entre el financiador y el prestador, y las formas de pago por prestación, de compra o adquisición de prestaciones que tienen los financiadores, que no son el Estado, porque el Estado unifica el financiador con el prestador con sus propios servicios de salud. Ahora vamos a ver un poco más en detalle los distintos modelos de sistemas de salud. Vimos tres cuando hablamos de la historia de la generación de los sistemas de salud. El modelo de obras sociales creado en Alemania, también llamado modelo Bismarck, porque fue el que aprobó la ley de seguro de enfermedad. El modelo inglés del Servicio Nacional de Salud, o sea, servicios públicos por igual para toda la población. El modelo liberal, cuyo ejemplo es Estados Unidos, como seguros médicos privados mayoritariamente.
Y existe un cuarto modelo que es el modelo mixto, que es la combinación en niveles variables de servicios públicos y privados. Este pequeño mapa mundi muestra cómo han sido catalogados o cuáles han sido catalogados como los mejores servicios del mundo, que en general o tienen una base pública similar al inglés, a pesar de que justamente Inglaterra no está entre los 10 mejores, según esta medición, pero sí algunos países que tomaron el modelo inglés, como son España, Italia, Australia, Noruega, Suecia, están catalogados también entre los mejores. Tiene un modelo más parecido al alemán, o sea, basado en un sistema de obras sociales. Japón también, pero tiene una parte privada importante. Estados Unidos el modelo liberal, Suiza modelo liberal, Israel es un modelo basado en obras sociales principalmente, similar al alemán. Para los sanitaristas, el mejor sistema de salud es el sistema público porque es el que tiene el mayor poder de redistribución. Con el pago de los impuestos de la población se atiende a toda la población y es el más igualitario desde el punto de vista de no generar categorías de ciudadanos según sus ingresos. Y por otra parte, es de alta eficiencia, digamos, si se gestiona correctamente. Gran Bretaña, Inglaterra lo implementó después de la Segunda Guerra Mundial. Este modelo ha sido imitado por Italia, España, Grecia, Portugal. Canadá y Australia y Nueva Zelanda tienen modelos similares, solo que están basados en un seguro nacional de salud y quienes son responsables no es el país de la atención de la salud, no es el país entero, sino cada región o provincia que compone el país. Se le llama también modelo Beveridge porque Lord Beveridge fue el que generó la discusión y la propuesta de unificar el servicio de salud inglés. Y en su informe él había afirmado que todos los ciudadanos tienen derecho al mejor tratamiento médico existente sin importar sus medios económicos. La financiación es mayoritariamente pública a través de los impuestos generales, aunque pueden existir copagos a cargo de la población, particularmente en medicamentos. La provisión también es pública y toda la población recibe la misma atención con una cobertura universal. Las ventajas del modelo Beveridge inglés es un modelo más integrado, o sea, un sistema único, realmente único, unificado, equitativo también, le permite dar servicio a quien más lo necesita y el hecho de ser un único financiador y un único prestador tiene mayor posibilidad de controlar el gasto o mayor gobierno sobre el sistema. Y justamente el modelo inglés, el Servicio Nacional de Salud, se caracteriza por tener muy bien definido de la misma manera para toda la población cuál es el acceso a, particularmente por ejemplo en los tratamientos de alto costo o en las prácticas de alto costo, tiene muy bien definido por ley y ningún juez se va a meter en esto. Qué es lo que el sistema provee y qué es lo que no provee. O sea, el piso de provisión de servicios y el techo de provisión de servicios están perfectamente definidos y están además basados en criterios de costo-efectividad y básicamente de medicamentos que sean realmente eficaces, efectivos, versus los modelos más abiertos, más liberales, que implican que la industria farmacéutica a veces incorpora comercialmente medicamentos que son de muy alto costo y de eficacia dudosa
En Inglaterra eso no se permite. Ellos evalúan la eficacia de todos los productos y directamente no permiten ni siquiera comercializar los medicamentos en su país si no demuestran ser realmente efectivos. Las desventajas son que obviamente el individuo, el usuario, el consumidor, el paciente, no tiene libertad de elección o está muy restringida, es decir, se tiene que atender en determinado lugar y solo se puede atender en ese lugar, y suele haber problemas de accesibilidad porque la forma de reducir los costos también implica que haya largas listas de esperas en cirugías y exámenes complementarios. Entonces, como decíamos, los países nórdicos también tenían un sistema de este tipo: Suecia, Noruega y Dinamarca, Italia, España, Grecia, Portugal, Canadá, Australia, modelos similares. Los alemanes inventaron en 1883 el modelo de seguros sociales, o que nosotros llamamos obras sociales y ellos lo llaman fondos. Existían, en realidad, no fue un invento alemán específicamente, sino que en Europa ya desde unos 200 años antes, a 1883, ya se habían comenzado a conformar lo que ellos llamaban gremios, que eran agrupaciones de profesionales y cofradías que generaron una especie de mutual. Los miembros de esos gremios y cofradías desde la Edad Media podían ahorrar, podían contribuir a un fondo común de dinero, y con ese dinero se ofrecían servicios de cirujano, boticario y enterrador, que eran las necesidades sociales de ese momento. Bismarck lo implementa, es el primero que lo implementa como un derecho, como una obligación del Estado, a través de la Ley del Seguro de Enfermedad en Alemania en 1883. Hasta ese año, era absolutamente voluntario. Y con esto se crea se siembra la semilla de la seguridad social, que es un sistema de previsión social dedicado a brindar a los trabajadores y a sus familias una protección económica frente a algunos riesgos, como el desempleo, la jubilación, la enfermedad o la muerte. Y dentro de enfermedad hay que considerar la enfermedad laboral o el accidente laboral, que tiene un régimen especial, que el único responsable de financiarla es el empleador. El resto de las previsiones sociales, como el desempleo, la jubilación, la enfermedad o muerte, son coparticipativas entre el empleado, con un porcentaje de su sueldo, y el empleador, con una contribución. Y con el tiempo a esa seguridad social se incorporaron también otros beneficios, como préstamos de dinero o facilidades para viajes y vacaciones. En los seguros sociales, la financiación entonces proviene de un porcentaje de las rentas del trabajo, es decir, el salario, y la pagan en parte los trabajadores y en parte los empleadores. La provisión de servicios suele ser pública y privada, o sea, una obra social puede tener sus propios servicios, puede contratar sanatorios o clínicas, o en muchos casos las personas pueden atenderse en los servicios públicos, en los hospitales públicos, y simplemente el hospital se supone que le debe facturar a la obra social la atención. La cobertura inicialmente era solo para los trabajadores y sus familias, después se extendió al resto de la población. Toda la población alemana está en este régimen de fondos. En el caso de los que no tienen empleo fijo o empleo formal o dificultades económicas, el Estado paga la diferencia. Las ventajas son mayor capacidad de elección del usuario. El usuario puede elegir el fondo o puede elegir al que, adhiere, y también puede elegir la cartilla de prestaciones, quien le provee el servicio, la atención de la salud. Las desventajas son que genera aparentemente problemas de equidad y de costos. Y los países que lo tienen implementado son desde ya Alemania. Alemania y Austria son los dos exponentes principales, y los países de alrededor: Francia,
Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, tienen estos modelos. Funciona, por supuesto, muy bien en países con altas tasas de trabajo formal, porque el principal, digamos, financiamiento proviene de los trabajadores. El modelo liberal, originado en Estados Unidos, se basa en dos principios. Como en todo país liberal o con filosofía política liberal, la salud no es un derecho, sino una de las libertades individuales. Y la salud es también un bien de mercado. Entonces, en este caso, la salud es atendida como parte del mercado de la salud y como cualquier bien de mercado, y el individuo es quien debe pagar de su bolsillo la atención de la salud, no individual, sino a través de empresas de medicina prepaga, que en Estados Unidos se las conoce con las siglas HMO. Hay poca participación del Estado, excepto algunos aspectos de regulación, fija las condiciones para el ejercicio profesional, y el resto depende básicamente del mercado, la ley de la oferta y la demanda y la calidad de los servicios, en donde son contratos particulares entre esta prepaga HMO y el individuo elegirá la que más le convenga o la satisfaga. También existe el pago directo al proveedor de los servicios, además del pago a través de las compañías privadas de seguros. La mayoría de los proveedores de servicios son privados. El Estado o las redes de beneficencia cubren a la población vulnerable, es decir, el gobierno federal creó dos, como si fueran prepagas, solo que financiadas por el propio Estado para cubrir a los ancianos, que es Medicare, que sería el PAMI argentino, y el Medicaid, que es no se le puede llamar obra social, es más bien un seguro público que paga el propio Estado y que cubre a la población que gana menos de $15.000 por año, que es la que se considera que con ese dinero sería imposible pagar una prepaga. Las ventajas del modelo liberal es la alta competitividad entre proveedores, hace que la tecnología y la investigación avancen notablemente para captar clientes. Por eso es que se considera que la atención médica en Estados Unidos es la de mayor calidad del planeta, pero también es la más costosa de todo el planeta, con buenos resultados individuales. Las desventajas son la accesibilidad reducida para gran parte de la población, lo que genera discriminación e inequidades, porque el costo es elevado. Los resultados generales de salud son más limitados, porque justamente queda mucha población, o sea, el que puede pagarle y recibe los beneficios, le va bien, y el que no la puede pagar, no le va tan bien, y eso hace que los resultados generales de Estados Unidos de salud, los indicadores de salud, no son los mejores. Y fundamentalmente el alto costo. El gasto sanitario supera el 15% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y comparado con el resto de los países, el que más gasta, que son los países, por ejemplo, europeos o otros países desarrollados, no llegan al 10% del Producto Interno Bruto. Y los ejemplos son Estados Unidos y Suiza. En un modelo mixto hay una combinación de variable de todas estas modalidades, público, privado, obras sociales. La mayoría de los países reconocen el derecho a la salud, pero la financiación estatal suele ser más reducida, particularmente cuanto más pobre sea el país. El Estado asume la atención de la población no cubierta por los sectores públicos y de obras sociales y precisan muchos países aportes y colaboraciones de ONGs o organismos internacionales relacionados con la salud o agencias de cooperación internacional que tienen la mayoría de los países desarrollados.
Las desventajas, bueno, Argentina es un claro ejemplo de modelo mixto, aunque la mayoría de los países de Asia y de América Latina tienen este modelo. Las desventajas son la inequidad del acceso a los servicios y las cifras de morbilidad evitable por enfermedades infecciosas y vinculadas al ambiente, que no sería el caso de Argentina, pero sí la inequidad porque claramente la gente que no tiene empleo formal solo tiene servicios del sector público. La gente que tiene empleo formal tiene servicios de obras sociales en el ámbito del sector privado y las prepagas lo mismo. En este caso hay cosas que son discutibles porque el sector público de Argentina, si bien lo que uno suele decir es que la diferencia es de hotelería, es decir, las obras sociales y las prepagas cubren la atención de los servicios en clínicas y sanatorios que tienen más comodidades, digamos, habitaciones de dos pacientes, con baño privado, con bueno, más enfermería, más médicos, pero y acceso inmediato a los exámenes complementarios, a diferencia del sector público que son salas compartidas, se requiere mucha espera para cirugía, para exámenes complementarios, a veces no funcionan, largas colas para tener turnos en consulta, etcétera, etcétera, pero la calidad de la atención médica, o sea, la formación y la idoneidad de los profesionales en general es muy superior en el sector público. Esto, sobre todo teniendo en cuenta que el sector privado no son solo los grandes hospitales como el hospital italiano, el alemán, el británico, que son excelentes en todo sentido, sino muchas clínicas y sanatorios no brindan una buena calidad de atención médica, aunque tengan una mejor hotelería que los hospitales públicos. Bueno, acá estaba de nuevo el planiferio mostrando los mejores sistemas de salud del mundo según Bloomberg. A ver, el más alto es 92,8 España, 91,6 Italia, 91,4 Japón e Islandia, 92 Suecia, 99 Suiza, 90,2 Suecia, 89,3 Singapur, 89,1 Noruega y 88,2 Israel, según esta medición. Acá veremos, resulta irónico que Italia y España, los dos países con mejores sistemas de salud del mundo, hemos visto en la pandemia, cómo afectó la pandemia a estos sistemas, desafío a estos sistemas de salud, y realmente la sensación fue una gran falla en la cobertura o en la posibilidad de atender a los pacientes. Claro que, por supuesto, esta pandemia generó con poblaciones ancianas y mayor vulnerabilidad de los ancianos al coronavirus una intensa demanda de terapia intensiva, a lo cual ningún país hubiera estado preparado si hubiera sufrido la pandemia en esas condiciones. ¿Y cuáles son los desafíos para los sistemas de salud? El desafío principal es la sustentabilidad, porque la atención de la salud tiene un impacto inflacionario que es decir, los costos de la atención de la salud son crecientes en todos los países del mundo y crecen a una velocidad mucho mayor que lo que crecen las riquezas de los países que crece la riqueza, que no es nuestro caso. Entonces, ¿por qué? Principalmente por el envejecimiento crece la población, crece la demanda de servicios, la población se envejece, o sea, vivimos más tiempo y a mayor edad, mayor frecuencia o prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, que son de por vida, multienfermedad, complicaciones, internaciones, tratamientos de alto costo, etc. Eso por un lado, y por otra parte, el crecimiento constante de la tecnología de la salud con costos cada vez mayores, particularmente en medicamentos de altísimo costo o los propios aparatos que son cada vez más costosos. La transición epidemiológica, esto que fue el cambio
Ahora predominan las enfermedades crónicas más que las enfermedades infecciosas, la innovación tecnológica, una alta variación en la práctica médica, es decir, no hay, si bien muchas organizaciones hacen el esfuerzo y países de generar guías de práctica médica, el médico es el que define qué exámenes complementarios y qué tratamientos va a recibir cada paciente. Esto predispone a las estrategias de marketing de parte de la industria, de la tecnología y de la industria de los medicamentos, que inducen de alguna manera a los médicos con acciones poco éticas o con pagos directos, o con pago de congresos, con pago de becas, de cenas o de regalos, lo que sea, o dinero en efectivo, inducen al médico a indicar, a prescribir sus productos. El derecho a la salud, la población está cada vez más informada y exige calidad y cantidad de prestaciones. La medicalización de la vida y los excesos en la atención, o sea, excesos en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, y el hecho de que la medicina transforma algunos hechos de la vida cotidiana, los transforman en enfermedades que deben ser tratadas con medicamentos, etc. El gasto sanitario, que continúa aumentando a un ritmo mayor que el PIB en todos los países, y al tiempo que envejece la población, disminuye la proporción de población activa, que es la que sostiene justamente los sistemas solidarios de obras sociales y de prepagas, aumentando la presión sobre las finanzas públicas. ¿Y qué pueden hacer los países o los sistemas? Optimizar recursos, internaciones cada vez más cortas, con más internación domiciliaria, con más prácticas invasivas de tipo ambulatorio, o sea que no requieren internación, con métodos menos invasivos y menos cruentos y de más rápida recuperación. Mejor control ambulatorio para evitar complicaciones, mayor control sobre las prescripciones. También se han generado nuevos modelos de gestión, manteniendo la financiación pública, pero concertando con el sector privado otras formas de provisión de servicios, es decir, contratando también el sector privado para proveer servicios. Y una acción que pocos países se animan a hacer es definir los límites del sistema en cuanto a su capacidad prestacional, es decir, definir el techo de atención. En la Argentina está definido el piso de atención con el programa médico obligatorio, que luego veremos, pero el techo de atención no está fijado, por lo cual simplemente la industria comercializa en Argentina todos los medicamentos de alto costo, y con el solo hecho de solicitarlo a una obra social, y si la obra social lo niega, se le pide un amparo a un juez y la obra social está obligada a brindar el tratamiento cueste lo que cueste y tenga la eficacia que tenga. Y nadie, ningún gobierno asume el costo político de definir exactamente qué es lo que el sistema puede financiar o puede proveer con su capacidad y con los fondos que dispone.